Bueno, muy buenos días. Estamos aquí iniciando la web conference número 3 de valoración de activos financieros. Con el permiso pues de los asistentes Jan, voy a empezar a mostrar las diapositivas. Jan, ¿me estás viendo la diapositiva? No, señora. Ah, espera un momentico. Ahí sí. Sí, señora. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver el desarrollo de la actividad que estamos en curso, ¿cierto? La actividad que estamos en curso es una actividad que parte de la tarea individual y también hay una parte colaborativa, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos dice la actividad es, em, bueno, vamos a ver la guía, sí, para que, Doctora, ¿le puede aumentar un poco el zoom, el tamaño? sí, claro, ya voy. Gracias, doctor. Pues, ahí estamos bien, Jan. Eh, se ve muy pequeñito, doc. De pronto si le puede aumentar un poquito más en la parte de abajo, Sí, ya voy. que está como en el zoom. O así, espérate. Sí, sí. Así, se ve mejor. Uy, claro, doc. Bueno, entonces vamos a hablar de la actividad etapa 4, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahí? Calcular la rentabilidad de un portafolio de inversión, ¿cierto? Esta etapa tiene dos componentes, un componente individual y un componente, pues ya en grupo, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Lo primero que nos dicen es calcular las variaciones de precio de cada uno de los activos financieros seleccionados y con dicha información calcular los cuatro primeros momentos estadísticos: promedio, desviación estándar, coeficiente de asimetría y kurtosis. Entonces, bueno, ¿qué hicimos aquí? Yo bajé estas acciones, ¿cierto? La de Apple, la de Twitter, la de Ford, la de Netflix, la de Facebook, pues que es Meta, ¿cierto? La de Argos, porque estas son las acciones en el sector de tecnología, software y retail, ¿cierto? Bajé también la de Argos, la de Copetrol, la de Éxito y bajé las de fondos de inversión que son Standard Poor's y la financiera de Estados Unidos, ¿cierto? Estas son las em, abreviaturas que tienen pues esas acciones, ¿cierto? Bueno, hasta ahí vamos bien, Jan. Sí, señora. Listo. Entonces vamos a calcular el promedio diario. Entonces el promedio diario, los momentos estadísticos que son muy importantes para el desarrollo de la actividad. Entonces, ¿cómo hacemos el promedio? Bueno, estas acciones yo las tomé desde el 2019 enero hasta el diciembre del 2022. ¿Listo? Entonces, el promedio diario, ¿cómo lo sacamos? El histórico de los retornos, ¿cierto? Para el promedio diario sacamos el histórico de los retornos. Entonces, ¿cómo se saca el histórico de los retornos? Sacamos logaritmo natural del precio de la acción hoy dividido el precio de la acción ayer, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Sí, doctor. Bueno, para la desviación estándar, entonces simplemente en Excel le damos la función desvet m y le damos la sumatoria de los históricos de retorno. ¿Listo? Sí, señor. ¿Sí? Sí, doctor. Coeficiente de variación. Entonces sacamos la desviación estándar dividido en valor absoluto el promedio diario. ¿Por qué en valor absoluto? Porque de pronto nos da negativos, entonces para poder
cuadrar como el coeficiente, tenemos que darle en valor absoluto este. O sea, es este dividido este, pero en valor absoluto. ¿Listo? Coeficiente de asimetría. Le damos la fórmula también en f de x en Excel. Coeficiente de asimetría del histórico de qué, de los retornos. Y kurtosis, también en Excel sacamos más kurtosis, pues le damos la función kurtosis del histórico de los retornos. Es decir, siempre en Excel va a ser lo más importante, es el histórico de los retornos, que ya se lo voy a mostrar aquí. Yo aquí tengo el histórico de los precios, ¿sí o qué? Todos los días. Y el histórico de los retornos, mire que yo aquí los calculé. El histórico de precios, B3 dividido B4, es decir, el del día de hoy dividido el día Doc, qué B3, pena, no estoy visualizando la presentación. ¿no? No, Espera un ratito. Ahí sí. ya ahorita sí, sí, señora. Bueno, entonces mire, el histórico de los retornos yo lo calculé con logaritmo natural, precios históricos B3 dividido B4, ¿cierto? Entonces, mire, que B3 es, por ejemplo, la acción del 2204 del 2022 y B4 es la de el día anterior, ¿cierto? Así sacó el histórico de los retornos, ¿sí? Ese histórico de los retornos lo saca de Yahoo Finance, Doc, No, vea, esa información. el histórico de precios lo puedo sacar de la bolsa de valores. Y el histórico de los retornos es el que yo calculo. Y yo lo calculo así, logaritmo natural del histórico de precios del día anterior sobre el día actual, ¿sí me entiende? Como para ver cuánto cambió. Ok, ¿Sí? sí, señora. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien, listo. Entonces ahí sacamos ya la kurtosis. Mire que ya ahí tenemos el promedio diario, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? ¿Usted qué puede decir aquí, Jan? Es que hay un comportamiento, pues dependiendo, digamos, las acciones, ¿no? Si está, digamos, de la acción del mercado, pues nos muestra que el mejor comportamiento ha sido Apple. Mm, Apple, Twitter, Ford Motor y Netflix sí ha tenido como un descenso bastante. eso, entonces uno, ¿qué puede decir? Que el activo financiero que presenta mayor rentabilidad esperada es la acción de Netflix, ¿cierto? Con un promedio de 0,15 y una desviación del 2,5, 2,15. La de Apple, perdón, Vaya, pues. 2,15, ¿cierto? El activo más riesgoso sería la acción de Facebook, o sea, esta de Meta, ¿cierto? Mm, Porque presenta mayor coeficiente de variación. Mire que tiene 10,871. Esto es muy superior a la rentabilidad esperada, ¿cierto? Respecto a los coeficientes de asimetría, se evidencia que en la mayoría los activos están sesgados a la izquierda, ¿cierto? O sea, a la izquierda es hacia lo negativo, ¿cierto? Lo que indica que las rentabilidades diarias suelen concentrarse en valores negativos. ¿Sí o no? sí, señora. ¿Qué más puede decir uno frente a eso? Que los excesos de kurtosis se evidencia que los retornos no se distribuyen en una función normal y que presenta una distribución leptocúrtica, ¿cierto? Lo que indica, o sea, leptocúrtica es que es mayor a cero, ¿cierto? Lo que indica la posibilidad de materializarse una situación atípica o comportamientos pues extremos en los retornos. ¿Sí o no? Bueno, Genera hasta ahí como vamos. como un Sí, mayor riesgo
de inversión. Correcto. Le muestra ahí. Doc, ya se conectó la compañera Manuela. Ah, bueno. Ay, Manuela, Hola, hola. buenos días, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Manuela, ¿cómo estás? Estaba ahí escuchando para no interrumpir. No, tranquila. Pueden interrumpir en el momento que quieran porque somos muy poquitos. Entonces, estamos para eso. Les voy a mandar por acá el formatico de la asistencia, ¿sí? Ah, bueno. Manuela, ¿qué más? Bien. Bien, sí, señora, muchas gracias. Bueno, ahí se los mandé. Listo, entonces vamos ahí. Ese es el primer punto, ¿cierto? Ustedes son autónomos, pues pueden coger la acción que quieran, ¿cierto? Bueno, entonces dice el segundo punto, asignar subjetivamente la proporción o peso que invertirá en cada activo financiero el valor de Z dado en un nivel de confianza del 95% y con ello poder calcular el VaR paramétrico o delta normal de cada financiero. Entonces, ¿yo qué dice? Pues yo en el ejercicio cogí 10 acciones, ¿cierto? Entonces, a cada uno le di un peso del 10% y cogí $100.000. Entonces, cada uno tiene un peso de $10.000, porque el total del portafolio sería 100.000, ¿cierto? El nivel de confianza ya nos lo dieron aquí, que era del 95%, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular el Z. ¿Cómo se calcula el Z? El Z se calcula en una función en Excel con inver normal estándar y se calcula como 1 menos el nivel de confianza, o sea, 1 menos el 95%. ¿Qué es esto? Es una probabilidad asociada a la distribución normal. Entonces, mire que aquí nos dio lo mismo, porque pues fue lo mismo, o sea, $10.000, eran 100.000 en total y el nivel de confianza es el mismo, entonces por eso nos dio menos 1.6441, ¿cierto? La desviación estándar, yo ya la calculé en el punto 1 con la acción diaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que la estimación del VaR paramétrico, bueno, y el VaR paramétrico en porcentaje se calcula como este Z, ¿cierto? Este Z, más la desviación estándar de la raíz del parámetro del nivel de confianza, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir aquí cuando nos da este porcentaje? Que la estimación del VaR paramétrico permite evidenciar que las acciones de Twitter, ¿cierto? Estas 5.5 presentan el mayor nivel de exposición en el portafolio. ¿En razón de qué? De que el periodo de tiempo de un día se podrían registrar pérdidas del 5.5 de la inversión en el activo. Entonces, mire que uno aquí sí puede, esto sí le sirve para la vida diaria. Usted, por ejemplo, está en su oficina y dice, voy a comprar, no sé, acciones de Nutresa que están muy movidas o acciones de tal cosa. Usted puede sacar esto muy fácilmente. No. Eso está muy interesante, Doc. Hay uno cómo sacaría, digamos, Doc, ¿usted nos va a compartir ese archivo en Excel? Sí, yo lo tengo aquí, véalo, aquí se lo va a mostrar. Yo tengo aquí, vean, el cálculo de los históricos, el histórico de precios que bajé, y este es como el desarrollo de lo que les estoy explicando. Sí, yo los comparto para que lo puedan observar, para que puedan cacharrear, claro. Pues gracias, Doc. Bueno, entonces vamos pues ahí.
¿cierto? Mire que este fue el mayor que dio, pero el mayor que dio negativo, ¿cierto? Bueno, entonces en eso consiste la etapa individual. Usted tiene que Doc, hacer esto, coger las acciones y dar, sí, ¿qué me iba a decir, Jan? Doc, por ejemplo, es que la interrumpí cuando nos estaba hablando, por ejemplo, de Nutresa. Entonces, digamos, nosotros queremos invertir con Manuela, ¿cierto? Mm, Entonces, digamos, ¿cómo podemos analizar ese tipo para que, obviamente, pues lo que queremos determinar es que el nivel de riesgo sea, pues, el mínimo posible, ¿cierto? Y mm, maximizar, pues, la rentabilidad de la inversión que tenemos, ¿no? Entonces, mm. ¿cómo se hace, Doc? Qué Entonces, pena mire, que le interrumpí. no, tranquilo, vea. Entonces, mire, usted tiene que calcular el VAR paramétrico. Entonces, para calcular el VAR paramétrico, ¿usted qué tiene que hacer? Sacar el histórico del valor de la acción y sacar el histórico de los retornos. Es decir, la variación, mira aquí como yo les muestro, espérate que, el histórico de los retornos. Mire que aquí dice logaritmo natural de históricos B3 dividido B4, ¿cierto? Entonces aquí, B3 dividido B4. Entonces, mire, el 22 de abril del 2022 valía 39.600. El 21, 40, ¿cierto? Entonces ya usted saca eso, ¿cierto? Y cuando saque eso, Doc, eso lo, ah, Doc, esos históricos del comportamiento de cada uno los sacamos de Yahoo, ¿sí? Lo que le pregunté hace un momento. sí, estos o de la bolsa, por ejemplo, O de la bolsa. Ok. los de aquí de Colombia los puede sacar de la bolsa de valores. Doc, ¿y uno los puede sacar, digamos, en conjunto o usted lo ha ido, digamos, como No, 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 eso, construyendo? sí, eso hay que construirlo, sí. Ya, ya, ok. Y por ejemplo, uno tiene que sensibilizar, porque por ejemplo, la bolsa de aquí no se mueve, por ejemplo, el fin de semana, sábado, domingo y festivo, ¿cierto? Entonces, esos momentos en los que no se mueve la bolsa le causan distorsión a uno en el análisis. ¿Sí me entiende? Entonces usted tiene que no dejar esos espacios en blancos, sino tratar de que la base de datos sea continua. Mire que la mía es continua, porque eso de alguna manera le interfiere en la interpretación del número. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Ya, ya, Mm, gracias. Bueno, listo. Vamos para la tercera. Bueno, el tercer punto, que entonces eso es lo que tienen que hacer individualmente, ¿cierto? Ya ahora vamos para la etapa colaborativa, o sea, donde se van a encontrar ustedes todos. Entonces, ¿qué vamos a calcular aquí? Dice, calcular la rentabilidad, riesgo, índice Sharpe, VAR paramétrico y calcular el riesgo del portafolio, ¿cierto? Y calcular la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, recordemos, ¿qué es una matriz de varianza y covarianza? ¿Ustedes se acuerdan o no? No, Doc, yo no me acuerdo. No, Bueno, entonces, ¿qué es eso? Una matriz de varianza y covarianza es una matriz que tiene el mismo número de filas y columnas y que tiene distribuidas las variables en la diagonal principal, o sea, en el eje X, y las covarianzas fuera de la diagonal, o sea, en el eje Y, ¿cierto? ¿Qué es una matriz de correlación? Es una tabla con coeficientes de correlación de diferentes variables. Muestra cómo se relacionan entre sí los posibles pares en los valores de una tabla. Entonces, yo aquí hice el resumen, pero yo también les voy a mandar acá, ya les muestro en Excel cómo hice ese cálculo en el sistema, ¿cierto? Que ustedes tengan ahí como el pastel de mirar cómo se hace. ¿Sí? Esto lo pueden hacer en RIX, en R, en lo que quieran, pues, o hasta en Excel se los recibo,
porque esto también Excel funciona para esto. ¿Listo? Listo. Entonces sacamos aquí el resumen. Y entonces, después de que sacamos aquí el resumen, ¿cuál es el resumen? De la acción de Apple, de la acción de Twitter, de la acción de Facebook, de la de Netflix, ¿cierto? Entonces, ya vamos a sacar aquí como el resumen, que es la matriz de correlación, ¿cierto? Entonces, de aquí lo importante es que los indicadores del portafolio, ¿cierto? Y la rentabilidad del activo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La rentabilidad del activo, ¿cómo se calcula? Es el promedio de la sumatoria del histórico del portafolio. Entonces, mire, me renta el punto 15, punto 03, punto 06, menos punto 08. Entonces, de aquí, por ejemplo, ¿ustedes cuál creen que es el mejor? El de Apple. Correcto. ¿Por qué? Porque mire que es el que más me renta, el punto 15. ¿Y el más riesgoso cuál es? O sea, está el de Netflix y el de Cenar. Argos. El de Ajá. Argos. Sí, correcto. Bueno, entonces, lo primero que vamos a sacar es la rentabilidad del activo que se saca con el promedio de la sumatoria del histórico de los retornos. Yo les voy a mandar pues el archivo de Excel. ¿Listo? Indicadores del portafolio, pues también estos son indicadores muy importantes. ¿Cómo se sacan? La rentabilidad esperada del portafolio .02 es la suma producto de la rentabilidad del activo, o sea, de esta, ¿cierto? La varianza del portafolio es la suma producto de la proporción por activo. Aquí pues no nos dice mucho porque es la misma proporción, todos son el 10%, pero si yo tuviera un portafolio, pues con un 30, un 40, bueno, más diversificado, pues este indicador me serviría mucho más, ¿cierto? Riesgo del portafolio es la raíz cuadrada de la varianza del portafolio. Y ratio Sharpe es la rentabilidad del portafolio, o sea, esta, dividido el riesgo del portafolio. ¿Listo? Yo les voy a mandar pues como todas estas fórmulas, pero quiero que las entendamos. Hasta ahí vamos bien, que no entienden, cuéntenme. Nos toca es como cacharrear, Doc, para comprender muy bien las fórmulas y el análisis, porque pues ese método de análisis es muy interesante para No, le determinar los sirve, diferentes. y fuera de eso ya en esto le sirve a uno es para la vida, pues. Mírelo, Que es usted lo que importante. decía ahorita, que si con Manuela va a invertir en una acción, pues hágale, pero haga un análisis antes, no. Exacto. Eso es lo que se trata, Doc, ¿sí? Entonces, está muy interesante ese tema, pues son conceptos a veces que pues se Uno no está desconocen. muy familiarizado, pero Claro. bueno, Entonces, pues la intención realmente es aprender este tipo de métodos para poder analizar antes de invertir, ¿no? sí, claro. Bueno, entonces vamos para el punto 4 de la etapa colaborativa. Entonces el punto 4 dice maximizar rentabilidad, minimizar el riesgo y maximizar el índice de Sharpe del portafolio de inversión por medio de optimización estadística utilizando la simulación de Monte Carlo con 1000 y 10.000 ensayos. Entonces ahí si utilizamos fue RIX, ¿cierto? Entonces, uno que hace, tira el RIX, ¿cierto? Entonces, tira el RIX con qué? ¿Cuáles son los datos de entrada? La rentabilidad del activo. Que mire que aquí Apple era el punto 15, Twitter el punto 03, ¿cierto? Y ya él le cambia la proporción por activo. O sea, acuerda que aquí nosotros teníamos que del 10% cada uno. Ya aquí cuando tiramos la simulación nos dice, no, amigo, esta es la de mayor rentabilidad, entonces vámonos con el 94.98%. En Twitter, el nada. En estos, ¿me hago entender?
Sí, señora. Sí, Bueno, profe. y entonces, bueno, la optimización al maximizar pues el índice de Sharpe, o sea, la rentabilidad esperada del portafolio se calcula igual como en el punto 3. Es decir, la rentabilidad esperada del portafolio es la suma producto de la rentabilidad del activo. La varianza del portafolio es la raíz, no, de la suma producto de la proporción del activo. El riesgo del portafolio es la raíz de la varianza del portafolio. El riesgo Char es la rentabilidad del portafolio dividido el riesgo del portafolio, ¿cierto? Entonces, bueno, ya él nos saca aquí un gráfico, ¿cierto? El resultado de la optimización. Entonces, mire que aquí tenemos el eje X, el eje Y. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que utilizando la optimización estadística del portafolio, se logra maximizar el índice de Char a 7%. ¿Por qué al 7%? Porque eso fue lo que nos dio aquí. En cambio aquí, mire que lo teníamos en 1.60, ¿cierto? Y aquí llegamos a 7. Lo que significa que la estimación de una rentabilidad esperada del punto 14 y un riesgo al portafolio de 2.05, que eran los que teníamos acá, está compuesto por dos activos. ¿Cuáles dos activos? La de Apple y la del éxito, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ese es el punto 4. Punto 5. Ah, bueno, acuérdense pues que ustedes pueden escoger las acciones que quieran, pero en la guía dice que las acciones, debe haber acciones como internacionales y debe haber acciones del mercado colombiano. ¿Listo? Pues para que tengan en cuenta. Bueno, entonces aquí dice, maximizar rentabilidad, minimizar riesgo y maximizar el índice de Sharpe por medio de inversión, por medio de optimización dinámica, empleando simulación Monte Carlo. Que mire que aquí estamos hablando Monte Carlo entre 1000 y 10.000 ensayos. Aquí dice con 10.000 ensayos. Entonces volvemos a tirar la misma vuelta, ¿cierto? Entonces volvemos a hacer lo mismo. Tiramos la rentabilidad del activo y aquí ya la proporción del portafolio nos cambia. Mire que aquí ya nos daba 94 y aquí nos está dando 79. De todas maneras, sigue siendo muy representativa la de Apple, ¿cierto? Aquí, ¿qué decimos? Calculamos la rentabilidad esperada del portafolio igual. Pues todo esto se calcula en Excel con la función f de x, muy fácil. Aquí ya llegamos al resultado. Entonces, ¿qué decimos? Utilizando la optimización dinámica del portafolio, se logró maximizar el índice de Char a 8.50, perdón, a 8.59%, lo que significa la estimación de una rentabilidad esperada del punto 16 y un riesgo del portafolio de 1.92%, aunque el portafolio óptimo solo estará compuesto por 3 activos. ¿Cuáles 3 activos? De la de Apple, en este caso la de Ecopetrol, y ya está la de Standard Poor's, ¿cierto? Sí, vamos ahí bien. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, vamos a calcular el valor paramétrico, el valor condicional de VAR e interpretar dichos resultados. Esto es muy fácil. El valor paramétrico lo calculamos ya en el punto 2, ¿cierto? Sí, señora. Esto es Sí. copiar los datos. Y este valor VAR simulado Monte Carlo fue el que también acabamos de hacer. Lo acabamos de hacer en el punto 4 y en el punto 5, ¿cierto? ¿Qué podemos decir ahí? Cuéntenme, Jan, Manuel. Aquí vale todo, tranquilos.
Díganme. Pues en el caso de Apple, que tuvo una variación entre el valor paramétrico y el bar simulación Monte Carlo de 0,5. Bueno, entonces, qué pena, se me fue la señal. Yo estaba diciendo que, pues un ejemplo es la acción de Apple, que Mm, tuvo una variación en el bar paramétrico y el mm, Monte Carlo de 0,5. sí. ¿Y eso entonces qué podemos interpretar de eso? En el de Monte Carlo tendría más rentabilidad, arroja más rentabilidad. Es correcto. Ya, ¿usted qué nos puede aportar aquí? Pues Doc, ahí de todas maneras sí hay como digamos, como en la simulación de Monte Carlo, pues ofrece, digamos, como un panorama como más cerrado frente al bar paramétrico, ¿no? Ujú. Nos dice, sí. Bueno, está súper bien. Les voy a mostrar, entonces, hasta ahí es como la actividad que tenemos que hacer, pero les voy a explicar aquí en Excel, el Excel que les voy a mandar, qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Uy, sí, Doc, sí, ese es el que más nos Bueno, Uy, sí, interesa. nos serviría muchísimo. Sí. Ahí, profe, sí o sí debemos descargar RIP, de todas maneras, o R, o pues o si lo R. quieren, o si quieren, por ejemplo, si tienen problemas o algo, en Excel también se los valgo, pues, o sea, yo no tengo problema con eso. Lo importante más que utilizar la herramienta es saberla analizar. ¿Listo? Interpretación, sí. Bueno, acuérdense de que me van a ayudar ahí con la asistencia, ¿listo? Doc, no sé, yo estaba mirando el chat, pero no tengo el link de asistencia o... No, no quedó adjunto. Ah, Ajá, ya, no. ahí se Ahora lo Ah, mando. sí. listo. Ahorita sí, Doc. Bueno, vea pues les muestro. Entonces, uno que es lo primero que hace, escoge las acciones, ¿cierto? De acuerdo a lo que la guía le diga, ¿cierto? Mire que aquí la guía dice que, pues que escojan acciones de Colombia, otras del exterior, ¿cierto? Entonces, mire, yo aquí, por ejemplo, cogí la de Apple, ¿cierto? Mire todas las que tengo. Estas están en dólares, ¿cierto? Las del exterior y las de Colombia están en pesos, ¿sí o qué? Y las tengo Sí. desde el 22 de abril del 2022, pues es la fecha final y la fecha inicial es por allá. Es siempre bueno coger como mínimo por ahí 3 años. Yo la tengo desde el 2019, o sea, 3 años, ¿cierto? ¿Listo? Ujú. Bueno, el histórico de Listo. los retornos es muy fácil. Yo cojo logaritmo natural, mire que aquí dice histórico de precios B3 dividido B4, es decir, el precio de la acción de hoy dividido el de ayer, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Y Sí, señora. para mirar este es comportamiento. el punto, para saber las variaciones, este es el punto de partida principal. Por dicho, esta es la carta de navegación, porque si ustedes han escuchado, yo todo lo digo, sumatoria del histórico de los retornos o raíz cuadrada del histórico de los retornos, listo. Ujú. Ok. Bueno, y aquí también les voy a mandar la formulación. Mire cómo se saca todo esto, lo que yo les dije, promedio. O sea, yo les voy a mandar este pastel, pero más que este pastel, yo lo que quiero es que ustedes entiendan esto para qué sirve. Lo que en ese orden de ideas, entonces, podemos entrar a Yahoo Finance y podemos descargar el histórico del comportamiento de digamos, de las acciones o
bonos que se desean analizar, ¿cierto? Mm, sí. Y usted hace una parte individual, que son los primeros 2 puntos, y los otros 3 puntos los hace de manera colaborativa. Ahora, yo sé que ustedes se mantienen todos enredados y que no puedo hacerlo. Bueno, si quiere, hágalo todo entonces solo. Pero, por ejemplo, usted, yo veo que con Manuela se entiende, pues entonces hacen el producto entre los dos. Listo, vale. ¿Listo? Listo, sí, Listo. señor. ¿Hay un número determinado de acciones? Pues es que no, no mira ahora Son el día. 10. 10, ok. Mm, mm. Son 10, mire que aquí Manuela, aquí dice ya. Acciones de Sí. mercado americano en sectores de tecnología, software y retail. Acciones del mercado colombiano en sectores de mina, energía y retail. Y estos que son fondos, o sea, el estándar Poor's, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sí, Sí, están los 10. Ajá. Sí, ahí señor. están los 10. Ahora, ya la Y de participación, cada uno, sí, entonces descargamos. De cada uno, entonces empezamos a descargar de los 3 últimos, de los 3 años. sí, de los últimos 3 años, porque eso le da mayor base de datos, pues. Mm. ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, no. Entonces, yo les voy a mandar enseguida este archivo por el correo, ¿cierto? Sí. Y ya, no por el correo, no por el chat de aquí, ¿cierto? Y ya Sí. ustedes me cuentan que, pues, si tienen alguna inquietud, bueno, alguna cosa, nos volvemos a conectar. Ustedes saben que yo estoy para ayudarlos. Todavía tenemos mucho tiempo para hacer esto. Bueno, sí. ¿Listo? Claro que bueno, sí, profe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Listo, no, ya profe, quedó en la muchas lista gracias, de doctora. asistencia. Que estén muy Yo bien. estoy Muchas gracias. diligenciando, sí. Ah, sí, me la Bien, bien. manda. Yo Sí, ya la recibo diligencié acá. desde Teams. Ah, listo, perfecto. Gracias. Sí. Bien, igual. Bueno, Ujú. Ya quedó, profe. Listo, muy amables. Chao. bueno, buen día. Hasta Bueno, doctora, luego. chao. Chao, Chao, chao. Manuela. Buen día. Chao, Chao, que estés Jan, que bien. estés Chao. bien. Vale, Manuel, igualmente. Un abrazo. Chao.